iniciar o retomar esta actividad académica haciendo alusión a los presupuestos procesales, que es un tema que ya lo abordamos, ¿sí? Pero para refrescarles la memoria, es importante que ustedes se acuerden que los presupuestos procesales son aquellos requisitos necesarios, indispensables, de carácter formal, en donde se asienta el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que el proceso judicial pueda desarrollarse en forma normal, de forma acorde, sin ningún vicio, sin ninguna causal de nulidad, y el juez tiene que estar verificándola permanentemente hasta el momento de dictar sentencia. Los presupuestos procesales lo vimos que eran la demanda en forma, el juez competente, el jus postulandi o el derecho de postulación, la capacidad para comparecer en juicio y la capacidad para ser parte en un proceso judicial y la legitimación en causa. Esos temas ya los abordamos anteriormente, por lo tanto, ya no quisiera hacer referencia a ellos, sino ya a entrarme a la materia objeto de esta clase. En este momento quisiera hablar ya en sí, ya empezar a hablar del tema y empezar a hacer referencia a la clasificación de los procesos dentro del proceso o dentro del trámite o dentro del código general del proceso. Entonces, ¿cuáles son los procesos que vamos a encontrar en el código general del proceso? Hay unos procesos que se llaman declarativos. ¿O cuál es la característica principal de estos procesos declarativos? Principalmente se parte de la incerteza o incertidumbre de la existencia de un derecho pretendido. Es decir, desde el momento en que se instaura, al momento de instaurarse, no tenemos conocimiento, no tenemos la certeza de que el derecho solicitado por la parte es cierto o existe. Y por eso se llama proceso declarativo. ¿Por qué? Porque yo acudo ante un juez para que el juez sea el que me declare la existencia o me rechace la consolidación de ese derecho de precado. Y es por eso que en el proceso declarativo las partes van a estar en conflicto, generalmente una solicitando el reconocimiento del derecho y la otra parte atacando ese derecho que se pretende hacer valer. ¿Listo? En los procesos declarativos existen tres clases de procesos declarativos principalmente, o tres asuntos, o tres trámites. El más importante son los procesos verbales. El verbal de mayor y de menor cuantía. Existen los procesos declarativos verbales sumarios y hay unos procesos declarativos que se conocen como procesos declarativos especiales. ¿Sí? ¿Por qué se llaman especiales? ¿Por qué? Porque tienen una reglamentación especial en el código, es decir, tienen unos artículos que reglamentan esos procesos. ¿Cuáles son? El proceso de expropiación, obviamente que se hace referencia a cuando un particular que es propietario, titular de un real de un derecho de dominio, el Estado, por motivo de utilidad pública, desea o necesita ese bien para utilizarlo y pasar de propiedad, es decir, ya dar la titularidad el Estado. Eso no lo puede hacer a mutuo propio. Eso tiene que, para existir o para que se consolide esa propiedad, pues existen dos alternativas. Una es administrativa y otra es judicial. Entonces ahí hablamos del proceso de expropiación. El proceso de deslinde y amojonamiento sucede cuando estamos frente a dos inmuebles y como su nombre lo indica, existe una controversia entre los propietarios respecto de cuáles son los límites o las demarcaciones de cada uno de los bienes. El proceso divisorio. El proceso divisorio tiene como finalidad que nadie está obligado a compartir o a ser copropietario de un bien si no lo desea. Por lo tanto, existe esa posibilidad de acudir ante la jurisdicción cuando no hay común acuerdo para solicitar que el juez, si lo ve jurídica,
material y procesalmente hablando, viable, divida el bien. Si no se puede dividir el bien, entonces el juez lo que va a buscar es verificar quién compra los derechos de los copropietarios. Y en últimas, si no hay acuerdo, se va este proceso a una pública subasta. Por eso tiene unas connotaciones especiales. Y el proceso monitorio, que es como la novedad que trajo el Código General del Proceso en nuestra legislación, en donde en asuntos, principalmente en obligaciones que no sean de una cuantía alta, sino de mínima cuantía, en donde no se tenga consolidado el título, una persona o una parte puede demandar. ¿Para qué? Para que en un proceso expedito se logre la consolidación del título y se ejecute la obligación contenida ahí. Por eso es que muchas veces este proceso monitorio fue criticado porque no solamente tiene connotaciones del proceso declarativo, sino del que vamos a ver ahora, del ejecutivo. Los procesos ejecutivos, como yo estoy hablando, es la otra connotación o la otra grande clasificación de procesos. Partimos de ¿qué? De la certeza o de la certidumbre del derecho de precado. Mientras que en el proceso declarativo a mí me corresponde adelantar todo el proceso judicial. ¿Para qué? Para llegar a una sentencia judicial donde ya me declaren el derecho. En el ejecutivo yo ya tengo consolidado el derecho. Lo que sucede es que la otra parte, la parte deudora, no me ha reconocido el pago de esa obligación. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que ejecutar ese proceso, pues ejecutar ese derecho que se supone que yo ya lo tengo visto o ya es mío. En cuanto a los procesos ejecutivos que vamos a ver, existen dos grandes categorías que se llaman proceso ejecutivo singular o quirografario y el proceso ejecutivo con garantía real, prendaria o hipotecaria. El proceso ejecutivo singular o quirografario, a ver, sucede cuando las obligaciones se van a respaldar por la totalidad del patrimonio del deudor. Por eso es importante tener en cuenta que estos procesos ejecutivos, lo que yo voy a cobrar o a exigir el pago coercitivo de las obligaciones. Y por eso es que debo tener certeza de la existencia del derecho. Como la obligación en últimas se respalda con el patrimonio, entonces todo el patrimonio del deudor se va a garantizar con el pago de la obligación en el proceso singular. El proceso ejecutivo con garantía real o prendario o hipotecario surge cuando el deudor ha otorgado una garantía del pago al acreedor, que generalmente son o una garantía mobiliaria o una hipoteca en tratándose de inmuebles. Por lo tanto, cuando hacemos referencia al proceso ejecutivo, para que exista un proceso ejecutivo debe existir la certeza de la obligación. ¿Y cómo se tiene la certeza de la obligación? El legislador nos dice que existe una obligación cuando hay un título ejecutivo. Es decir, cuando hay una obligación clara, expresa y exigible que provenga del deudor. ¿Sí? También podemos colocar aquí como en paréntesis el proceso ejecutivo mixto, lo que se llamaba así, hasta ahora la doctrina lo llama. Es una mixtura de los dos procesos, pero en realidad el Código General del Proceso ya no lo trata como un trámite independiente. Pero de todas maneras, sucede cuando yo como acreedor considero que la garantía que me ofreció el deudor no solventa el pago total de mi obligación. Por lo tanto, voy a acudir o voy a adelantar el proceso ejecutivo persiguiendo el bien que me dio en garantía y como no satisface mi obligación, puedo ir a acudir a los demás bienes que hacen parte del patrimonio del deudor. Por eso se llama mixto, porque es una mixtura entre los dos procesos. Sin embargo, como les estoy diciendo, ya no está catalogado, ya no está reglamentado en el Código General del Proceso como tal. ¿Listo? Ahora bien, también existen otros procesos que son los procesos liquidatorios
¿Y cuándo acudimos a este proceso liquidatorio? Cuando vamos a liquidar universalidades. ¿Cómo así? Universalidades y principalmente universalidades patrimoniales. ¿Qué podemos liquidar entonces aquí? Se puede liquidar eh, sucesiones, ¿sí? Como la universalidad de los bienes dejados por el causante. Se pueden liquidar sociedades comerciales. Cuando ya se acaba la sociedad, pues los bienes de la sociedad tenemos que liquidarlos. Y también podemos hablar de la liquidación de ¿qué? De sociedades conyugales o patrimoniales. Esos son los principales procesos que se adelantan en el trámite de liquidatorio. Ahora bien, también tiene como características que estos trámites, estos procesos, se pueden adelantar por vía notarial, pero siempre y cuando existan como un acuerdo entre las partes, entre los interesados, y no haya controversias jurídicas al respecto. De lo contrario, pues el proceso liquidatorio sería de competencia de la jurisdicción. También se me olvidaba, se puede adelantar por el trámite de liquidatorio. Existe actualmente en el Código General el de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿Sí? Este es una novedad en donde una persona que no sea comerciante puede declararse en insolvencia a través de un trámite, en principio conciliatorio, y si ya no se puede llegar a un acuerdo o si ya se incumple esa conciliación, se acude a un proceso liquidatorio judicial. Y finalmente están los procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Qué son estos procesos de jurisdicción voluntaria? Son aquellos asuntos en donde no van a existir controversias jurídicas, es decir, no existe contención, no va a existir litigio como tal. Como no hay litigio, tampoco va a existir un demandado. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Hacer valer en el mundo jurídico, en el mundo real, eh, situaciones que están sucediendo en la realidad práctica. Es decir, tenemos que acudir ante un juez para que el juez declare o determine una situación que pasa en el mundo jurídico, pero que no suscita una controversia judicial o no suscita pues un choque no tiene necesariamente que existir contención entre partes. Me explico, me explico. Sería el caso de la muerte, el caso del proceso de muerte presunta por desaparecimiento. Una persona que desaparece deja bienes, deja las situaciones, muchas situaciones inconclusas y no sabemos si vive o no, o si vive o no vive. ¿Qué sucede con esos bienes? ¿Qué sucede con las relaciones que tenía esa persona? Pues en últimas, tenemos que acudir ante un juez. ¿Para qué? Para que después de cumplir unos requisitos, por ejemplo, de 2 años de ausencia y de desconocimiento, poder acudir ante el juez para que lo declare legalmente fallecida la persona. Puede suceder también en los casos de correcciones de registro civil cuando se debe alterar o se debe modificar alguna situación del estado civil de las personas y que no pueda acudirse por vía notarial. Entonces sucede que en el registro civil de nacimiento se equivocaron en el lugar de domicilio de la persona o en la fecha de nacimiento. Esa situación se tiene que demostrar ante un juez cuál es la real situación de los hechos, ocurrencia de los hechos, para que el juez ordene la corrección de ese registro civil. ¿Sí? Bueno, ahora bien, cuando vamos en esta materia, el objeto de nuestro estudio principalmente se va a centrar en estos procesos. Principalmente vamos a hablar del proceso verbal, verbal sumario y los ejecutivos. En todo el semestre voy a abarcar estos temas y por lo tanto vamos a hablar del proceso declarativo y del proceso verbal principalmente, para que lo tengan en cuenta ustedes. ¿Listo? Para tal efecto, empecemos hablando de los procesos declarativos. Como yo les informé, lo que se busca es que la consolidación, el reconocimiento de un derecho que yo considero que me han desconocido
y que necesito que me lo hagan, me lo saquen a flote y me lo reconozca un juez. Por lo tanto, en estos procesos, pues, en principio tenemos que hablar que dependiendo de los efectos de la sentencia, la doctrina ha hecho referencia a diferentes tipos de procesos declarativos. Existe el proceso puramente declarativo, el proceso declarativo constitutivo y el proceso declarativo de condena. Vamos a hablar del puramente declarativo. ¿Cuál es el fin? Sucede cuando la sentencia se limita a declarar una situación jurídica pertinente. Solamente va a declarar algo. El ejemplo sería en el proceso declarativo de pertenencia. Lo que yo quiero que me declare a mí, por ejemplo, como propietario de un bien. Entonces, lo que la sentencia va a hacer, o el juez en su sentencia, va a declarar a una persona como dueño. O un proceso de filiación de la paternidad, esta matrimonial, cuando el padre ya falleció y ya se ha perdido los derechos económicos. ¿Por qué? Porque, pongamos el caso, que el hijo solamente quieren que lo declaren como hijo de una persona, del padre, de su padre biológico, pero ya ha perdido la opción de reclamar respecto por ejemplo, la eventual sucesión. ¿Por qué? Porque prescribió o caducó esa acción. El proceso declarativo constitutivo. No solamente con esta situación, es decir, con la sentencia, eh, tiene un efecto. ¿El efecto qué es? Crear, modificar o extinguir alguna relación jurídica. ¿Sí? Entonces, cuando un ejemplo de este sentido sería en un proceso de divorcio. Las personas de estado civil casadas se instauran en un proceso declarativo de divorcio. ¿Y qué va a suceder? Con el divorcio, ya el juez, al momento de declarar el divorcio, acaba con qué? Con el vínculo matrimonial, es decir, con el contrato matrimonial. ¿Qué sucede con la sociedad conyugal? Se extingue. Hasta el momento del matrimonio, desde el momento del matrimonio hasta el divorcio, existía una sociedad conyugal. ¿Qué sucede con las obligaciones que tenían ambos cónyuges? Se acaban. ¿Sí? Es decir, se modifica una situación de la vida jurídica al respecto. En un proceso de filiación de la paternidad, no, pues no solamente yo voy a declarar a una persona como padre de un menor o de alguien, sino también que se modifica el estado civil de la persona. Ya el hijo va a tener el apellido del padre, es decir, se modifica esa situación. Y el proceso declarativo de condena surge cuando la sentencia judicial declarativa impone el pago de obligaciones. Es decir, no solamente reconoce un derecho, sino también impone el pago de una obligación. Un ejemplo de ello sería un caso de responsabilidad civil extracontractual, un accidente de tránsito, en donde después del proceso judicial llegamos a la sentencia, y la sentencia ¿qué va a hacer? Va a declarar civilmente responsable a alguien, en este caso al demandante, pongamos el caso, de un accidente, y por lo tanto lo va a condenar a pagar ¿qué? Los respectivos perjuicios que haya al lugar a ello. En muchas ocasiones, y la mayoría de veces, las sentencias judiciales tienen estas tres connotaciones. Declaran algo, constituyen y condenan. Se me ocurre en el caso del divorcio cuando hay hijos menores en común. ¿Qué va a suceder? Entonces, el juez cuando ya declara el divorcio, pues ya está haciendo una manifestación. Pero con la declaración del divorcio decíamos que extingue el vínculo matrimonial y extingue las obligaciones entre los cónyuges, acaba con la sociedad conyugal. Pero también, si uno de los cónyuges es culpable, puede condenar al otro al pago de alimentos. O también se puede hablar de qué? Del pago de alimentos con respecto a los hijos, en la situación de la custodia y el cuidado de los menores de edad también. Entonces,
puede cambiar, puede verse todo esto en un solo proceso judicial. Ahora bien, con respecto a la cuantía tenemos que en cuenta una situación. Hemos visto que existen los procesos de mínima cuantía que son menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando estemos en un proceso de mínima cuantía en el trámite de un declarativo, el competente generalmente será el juez civil municipal, promiscuo municipal y de pequeñas causas, en única instancia, y el trámite se ventilará o se desarrollará mediante el trámite del proceso verbal sumario. Si el asunto es de menor cuantía, es decir, entre 40 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el juez competente será el juez civil municipal en primera instancia, y si es de mayor cuantía, es decir, de más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el juez competente será el juez de circuito, y en ambos casos, bueno, obviamente en primera instancia, y en ambos casos se ventilará estos asuntos por el proceso verbal. Es decir, ya nos están dando o ya tenemos claridad de que los procesos declarativos de mínima cuantía, por regla general, se van a tramitar por la senda de verbal sumario y este será el juez competente. Y en los procesos de menor y mayor cuantía, el trámite procesal correspondiente será el verbal y estos serán los jueces competentes. Ahora bien, pongamos un evento. El evento sería así. El señor Juan va a vender a Pepita Mendieta este anillo de oro. Se hace una compraventa entre Juan y Pepita Mendieta por la suma de 35 millones de pesos, ya que Pepita considera que el anillo tiene unas características para valer ese precio. El contrato se realiza, se entrega el anillo. Cuando Pepita va a verificar el anillo, se encuentra que el anillo tiene características de no ser oro macizo, sino oro golpe. ¿Y qué sucede? Y que Pepita compró el anillo pensando en esas calidades especiales que tenía ese bien y por eso pagó este precio. Entonces, aquí hubo un error en el objeto, un error respecto del bien, lo que puede generar una nulidad en el negocio jurídico pactado. Pepita considera que no está satisfecha con respecto a lo que acabamos de ver en este caso. Por lo tanto, ¿qué puede hacer en este momento Pepita Mendieta? ¿Qué proceso se debe acudir? Es decir, ¿cómo vamos a saber si Pepita va a adelantar un proceso declarativo o ejecutivo o liquidatorio o qué tiene que hacer, mejor dicho? Entonces, lo primero que tenemos que ver, o lo primero que tenemos que analizar es una figura que se llama la cláusula general de competencia. ¿Qué me va a decir la cláusula general de competencia? Es decir, primera situación, ¿a qué proceso vamos a acudir? ¿Sí? ¿A qué proceso vamos a acudir? Entonces, no sabemos, no podemos determinar. Entonces, ¿será que este tipo en este caso, podemos hablar de un proceso ejecutivo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que exista un proceso ejecutivo, para que se pueda instaurar un proceso ejecutivo, es necesario que la consolidación del derecho solicitado y el desconocimiento del mismo por parte de la otra parte, del otro contratante en ese caso. Aquí, ¿qué hubo? Hubo un contrato. ¿Y qué sucedió? Que Pepita, por error, pensaba que compraba un anillo de unas características siendo de otras. Es decir, no existe la absoluta o la certeza de la consolidación del derecho de precado o solicitado. Entonces esta señora Pepita podrá acudir a la vía
Ejecutiva, la respuesta es no. En este caso, estamos frente a qué? Frente a la incerteza o incertidumbre del derecho que Pepita quiere solicitar, es decir, a la resolución del negocio por la nulidad que quiere ella solicitar. ¿Cómo sabemos que efectivamente hubo un error? ¿Y cómo sabemos qué es lo que hubo aquí responsabilidad por parte del vendedor? No tenemos la certeza al respecto. Ahora bien, pero entendemos que debemos acudir a un proceso judicial. Perfecto. Entendemos que existe ese proceso judicial. Pero ¿quién es el juez competente para resolver esta situación? ¿Y bajo qué proceso voy a acudir? Entonces digo yo, vamos a buscar el proceso de nulidad en el Código General del Proceso. Es decir, ¿dónde está reglamentado la nulidad sustancial de un contrato en el Código General del Proceso? Si ustedes se ponen a revisar artículo por artículo de la legislación en el Código General, no van a encontrar nunca una norma que nos diga que existe un proceso específico de nulidad, porque no lo hay. Entonces, tenemos que acudir a esta situación, a la cláusula general de competencia, que tiene varias connotaciones. ¿Qué me dice la cláusula general de competencia? En primer lugar, que no puede existir controversia o litigio sin que exista en la legislación procesal un trámite para que pueda ventilarse y resolverse. Es decir, todo conflicto, toda controversia, todo litigio que ustedes se imaginen, siempre va a existir un trámite por el cual que adelantarse y resolver ese problema jurídico. Y siempre va a existir un juez que vaya a ser competente al respecto. Para tal efecto, revisemos lo que dispone el artículo 15 del Código General del Proceso. Entonces nos va a decir esta situación. Artículo 15. Cláusula general o residual de competencia. Entonces dice, corresponde a la jurisdicción ordinaria, ya empieza aquí, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Es decir, si yo no sé si el asunto es constitucional, contencioso administrativo, especial, es decir, ¿a qué jurisdicción tengo que acudir? Me dice, ojo, si uno no conoce a qué jurisdicción acudir, se entiende que la jurisdicción que se debe de acudir es la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, dice, corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, ojo, ya me habla de especialidades, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Entonces ya me habla de qué? De la jurisdicción ordinaria civil. ¿Qué quiere decir ello? Que la jurisdicción ordinaria, ¿se acuerdan ustedes que también tiene qué? Varias ramificaciones, familia, civil, laboral, penal, ¿sí? Agraria. Entonces, si yo no sé dentro de la jurisdicción ordinaria a cuál de las especialidades acudir, se entiende que el competente es la jurisdicción civil. Y después me dice, corresponde a los jueces civiles de circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Entonces ya está indicando, si yo voy a instaurar un proceso judicial y no sé cuál es el juez competente, si es el juez de pequeñas causas, el juez promiscuo, el juez municipal o el juez civil de circuito, me dice la norma, ojo, en ese evento, de una vez, el juez competente va a ser siempre el juez civil de circuito, por esa regla de la cláusula general de competencia. Es decir, en principio diríamos que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer cualquier asunto que no sepamos a dónde acudir. Dentro de la jurisdicción ordinaria, la civil es la encargada de adelantar el asunto que no se sepa a qué le pertenece, a qué jurisdicción pertenece esta situación. Y por último, el juez civil de circuito es el competente para conocer
de un asunto que no sepamos a qué juez dirigirnos. Ahora bien, vámonos al artículo 368 del Código General del Proceso. ¿Qué me dice con respecto a esta cláusula general de competencia? Vamos a ver. Entonces, el artículo 368 dispone lo siguiente. Aquí está. Si ustedes van a ver el artículo, encuentran esta situación. En el título de esta norma habla de que de procesos declarativos y procesos verbales. Y me dice, se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Aquí viene la cláusula general de competencia a verse palmariamente. ¿Por qué? Porque me dice, vea, si usted tiene un litigio y el litigio es declarativo, ¿sí? Y la legislación procesal no tiene una norma expedita, una norma específica que reglamente ese litigio, se entiende que el proceso adecuado es ¿qué? El proceso verbal. Entonces, todo asunto que no tiene un trámite especial se va a tramitar por las sendas del proceso verbal. Eso es a grosso modo lo que tenemos que hacer referencia en este momento.